Hola, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo una orilla de una sola vuelta con florecitas muy delicadita y muy bonita. Y si eres principiante no vas a tener ningún tipo de dificultad para realizarla. Y la puedes realizar en cualquier pieza que quieras decorar, en toallitas de bebé, en servilletas. Los materiales que voy a estar utilizando va a ser un hilo fino de algodón, un gancho número 6 de la marca Tulip y una tela para hacer esta muestra. Comenzamos prendiendo el hilo aquí en la esquina de la tela. Pueden hacer un nudito si desean. Yo voy a venir aquí directo, aquí a la tela en diagonal, y voy a hacer punto deslizado. Ahora, una cadena. Vengo al mismo lugar y realizo otro punto bajo deslizado. Así. Ahora realizo 3 cadenas, un punto picó pasando el gancho por dentro de estas 2 lazadas del punto anterior y ahí realizo el punto picó. 3 cadenas. Paso el gancho por dentro de las 2 lazadas, estas de aquí del punto picó, y realizo un punto picó. 3 cadenas, punto picó pasando el gancho por dentro de esas 2 lazadas. Ahora, vengo aquí y paso el gancho por dentro de estas 2 lazadas del punto bajo deslizado que hicimos anteriormente y ahí realizo el punto picó formando una florecita. Miren qué bonita y qué delicadita queda. Ahora dejo un espacio en la tela, coloco el gancho en diagonal y ahí voy a realizar 3 puntos bajos deslizados, todos en el mismo lugar. Así. Voy a repetir una vez más la florecita. 3 cadenas, un punto picó pasando el gancho por dentro de las 2 lazadas del punto anterior, 3 cadenas nuevamente, paso el gancho por dentro de las 2 lazadas y realizo punto picó. 3 cadenas, paso el gancho por dentro de las 2 lazadas aquí y realizo un punto picó. Ahora voy a venir aquí, paso el gancho por dentro de las 2 lazadas del punto bajo anterior y realizo un punto picó. Y así me queda formada una florecita más grande con 3 puntos picó. Miren qué bonita queda. Dejo un espacio en la tela y en diagonal realizo los 3 puntos bajos deslizados en el mismo lugar. Y miren qué delicada queda. Es muy fácil, ¿verdad? Si eres principiante, no vas a tener ningún tipo de dificultad para realizarla. La pueden realizar para decorar alguna pieza que ya sea de uso y va a quedar bien bonita. Bueno, ahora es solo repetir esa secuencia por toda la vuelta de tu tela y ya regreso para terminar aquí y cerrar la orilla aquí en la esquina. Ya estoy aquí para terminar la orilla. Voy a hacer 2 puntos bajos deslizados aquí en el mismo lugar. Hago 1 y 2. Ahora voy para llegar aquí, para cerrar, voy a pasar el gancho por dentro aquí de este punto de aquí y cierro con un punto deslizado. Y así me quedó cerrada la orilla.
Ahora es solo cortar y rematar ese pedacito de hilo. Y miren qué bonita queda esta orilla. Queda preciosa y bien delicadita. Al final de este video puedes encontrar varias listas de reproducción con más modelos de orillas y puntillas paso a paso, delicaditas y fáciles de realizar. Bueno, yo espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.